Bueno, como saben, hace unos pocos días se descarriló el tren en camino a Adamos, el tren este de Renfe, y luego también el Lirio. Y hay muchísima polémica con respecto a este tema porque ha resultado en el fallecimiento de muchas personas, en lesiones graves de muchas otras y en el trauma de por vida de personas que han perdido familiares o que han tenido que vivir todo eso. Y lo peor de esto es que, como estábamos viendo ayer, yo ya hasta decido ni llamar esto un accidente, porque ayer estaba viendo un tweet que decía algo así como: un accidente es que te caiga un rayo encima, ¿no? Como que vas por la calle y de repente te cae un rayo encima. Como eso no tienes ningún tipo de control sobre eso y pasó y ya está. Pero esto no es eso. Esto, por lo que se está viendo, que bueno, todavía no se puede afirmar nada y hay que andar con cuidado, pero por lo que se está viendo, llevan alertando mucho tiempo todo tipo de personas, maquinistas, ingenieros, pasajeros, de que estaba pasando algo con las vías y que los trenes estaban vibrando demasiado y no se estaba haciendo absolutamente nada. Y la gente evidentemente están súper molestos, o sea, molestos lo siguiente con lo sucedido. Y todo esto al final acaba siendo bastante más turbio de lo que pensamos y España tiene que despertar. O sea, no es puramente político el tema y no quiero que con eso como que se utilice para faltar el respeto a las víctimas, nada por el estilo, pero sí tiene que haber un cambio porque, repito, no sé hasta qué punto diríamos que esto es un accidente. Es genuinamente una tragedia, una catástrofe. Vamos a pasar con ello, como les digo, es returbia la cosa. Bueno, aquí tenemos a Antonio Naranjo, que pareciera ser una de esas pocas personas que dice la verdad o que se atreve a decir las cosas como son en la televisión española. Vamos a ver qué opina con respecto al tema. Esto se veía venir, las víctimas se merecen explicaciones, no silencio. Hoy habrán escuchado ustedes, ¿verdad?, muchas excusas y presenciado alguna que otra huida hacia adelante, que a mí me parece bastante llamativa. Pero nada debe confundirnos porque todo es más sencillo de lo que parece y se resume en una pregunta. ¿Cómo es posible que alguien se muera al descarrilar un tren y chocar contra otro porque circulaba probablemente en una vía en mal estado? No hay ninguna justificación, sin más. Algo ha fallado y alguien tiene que asumirlo. Por esta familia que ven aquí detrás, que son los Zamorano, y por todas las víctimas de un terrible accidente que es muy difícil de entender. Porque llevamos años viendo incidentes y accidentes ferroviarios por toda España cada 2 por 3. Porque ese punto negro en Córdoba había sido señalado por los propios maquinistas y denunciado en el Senado decenas de veces. Y porque el ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha hecho ni caso de esas alarmas. Se ha permitido presumir de lo bien que funciona el ferrocarril y ha incluso insultado sin piedad a quienes denunciaban, advertían o criticaban el estado real del servicio. ¿A qué dedican el tiempo y el dinero, señor presidente? El gobierno bate récord de recaudación por los impuestos más caros de la historia, pero un tren se estrella a 200 y pico kilómetros de velocidad porque el mantenimiento ha tenido que fallar y el Ministerio de Transportes no hizo su trabajo, no escuchó a nadie y denigró a todo el mundo. Bueno, quizá estaba, no sé, este ministerio demasiado ocupado con las novias de Ábalos, los contratos de Cerdán y los rescates de Zapatero, y con darle las competencias de cercanías a Cataluña para que no se enfadara Puigdemont. En todo, en fin, menos en lo importante. No ensucien ahora la memoria de las víctimas, digan pronto la verdad y asuman responsabilidades por una vez. Se lo merecen los fallecidos, sus familiares y todos los ciudadanos. Buenas noches y viva España. Absolutamente indignante lo sucedido y es tal cual lo que él dice. Históricamente es el momento donde más impuestos están pagando las personas en España y un tren, o sea, supone que un método de transporte hiper seguro que está llevando a personas de un punto a otro se acaba estallando así de la nada y acaba con la vida o descarrilando así de la nada y acaba con la vida de muchísimas personas. O sea, ¿cómo pasa esto? Y tal cual lo que dice, o sea, ¿en qué se están gastando el dinero? ¿En qué se están gastando el dinero? Porque claramente en esto no. Todavía el ministro, el Puente, se llenaba la boca de decir que España estaba en su mejor momento en cuestión a los trenes. Horroroso. Urgente. El tramo que causó el accidente ferroviario fue finalizado por 52,5 millones por una empresa implicada en la trama de corrupción del PSOE. La constructora es ASBI y tenía contratado a Koldo García como consultor con sueldo de 6.000 euros mensuales. Y por cierto, quiero decir que yo no soy de ese tipo de gente que con el tema político es como, ay, este bando es perfecto y este es un horror. ¿Me entiendes? Como si veo esa persona que va mucho por esa, ay, pues el PSOE o no sé qué o no sé cuánto. Yo no lo veo de esa forma. Bueno, creo que visto lo visto se puede afirmar que es un absoluto desastre lo que está pasando en España en todos los sentidos. Pero
la cuestión es que, más que nada, o sea, independientemente de quién esté gobernando, la situación es como, ¿a dónde está yendo el dinero? Si fuera al otro lado diría lo mismo, como ¿a dónde está yendo el dinero? Que están sucediendo este tipo de cosas. La constructora EASBY tenía contratado a Koldo García como consultor con sueldo de 6.000 euros mensuales. El presidente de ASBY, Manuel Contreras, también realizó una transferencia de 18.000 euros a Víctor de Aldama por unas plazas de garaje sin tener el empresario ninguna vinculación con las obras. Si la seguridad de los viajeros estaba condicionada por esta trama, se deben de dar muchas explicaciones. Realmente no me extraña, puesto que el Supremo investiga la red de corrupción por el presunto amaño de contratos en ADIF a cambio de comisión e implica a Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, señalado por favorecer a constructoras específicas. Acababa de salir del taller. Y la tercera línea de investigación apunta a un fallo en la infraestructura. La infraestructura es ADIF. ADIF depende del gobierno. Depende del Ministerio de Óscar Puente. ¿De qué se está hablando? En estos momentos se está hablando de un posible fallo en la soldadura. Veremos qué es lo que hay. También se ha hablado del funcionamiento de las agujas. De momento, repito, no hay ninguna conclusión. No hay nada concluyente. Ahora, son líneas de investigación. Y les repito, hay varios medios de comunicación que en estos momentos dicen, y cito literalmente y textualmente, que la línea prioritaria de investigación sería precisamente un fallo, les leo literal, en la soldadura de la vía como causa muy probable del descarrilamiento del Lirio. Eso es lo que se está diciendo. Otros medios de comunicación, con mayor cautela o con menor conocimiento de las fuentes. Puede ser cualquiera de las dos opciones. Aseguran que sería una de las líneas de investigación sin llegar a explicar si sería la prioritaria o la no prioritaria. Vamos a dejarlo ahí. También no me extrañaría que sacaran una explicación hacia la onda de bueno, lo sucedido pasó porque, un poco como lo que le estaba diciendo, había un fallo en la vía, no sé qué, pero sabes que esto se cae aparte porque demasiada gente, maquinistas, ingenieros y pasajeros llevan quejándose de la situación de estos trenes o de estas vías en general, como que esto no ha sido el único caso donde lo han hecho, llevan tiempo haciendo esto, entonces no es como un fallo aislado, sino un problema de mantenimiento general, por lo menos por lo que se puede ver. El hecho es este. Siguiente hecho. Que el sindicato de maquinistas había pedido hace 5 meses, en concreto en agosto, tenemos el documento, reducir la velocidad en ese tramo. Argumentación, que el tren pegaba botes. Lo que están diciendo los maquinistas es que cuando tú te das cuenta de que un tren va pegando botes, es que evidentemente el contacto con la vía no es el óptimo. Y si el contacto con la vía no es el óptimo, puede ocurrir. Un accidente puede ocurrir. El documento es de agosto. El fin de la reparación, porque ha salido inmediatamente el Ministerio a decir, era una vía recién, más que reformada, arreglada. Bueno, tendrán que explicarnos exactamente cuál fue la magnitud y cuál fue la profundidad del arreglo. Lo cierto es que esa vía había terminado de arreglarse, repararse, cada uno que lo llame como quiera, tenía un contrato público y eso había terminado en mayo. Y el comunicado del sindicato de maquinistas fue en agosto, es decir, después de la reparación, el sindicato de maquinistas, les leo literalmente, pidió reducir la velocidad del tramo por el estado de la vía. ¿Había quedado de forma satisfactoria? Da la sensación de que no. Por lo menos a ojos del sindicato de maquinistas. Bien, sigamos. Siguiente hecho. Que ADIF ha registrado un total de 20 fallos en la vía de Adamuz desde 2022. Dirán ustedes, hombre, desde 2022 había pasado la famosa reparación de mayo. Efectivamente. Por eso nos hemos ido a mirar cuántas de esas incidencias se habían detectado o registrado después de la reparación de mayo. Bien, ¿cuál es el número? ¿Podría haber sido 0? Pues no. 7. Desde la reparación, 7 incidencias, 7 fallos registrados justo en ese tramo. Vamos por 3 hechos. Cuarto hecho, la inversión en infraestructuras. Miren, yo no sé si la causa ha sido la inversión, yo no sé si la causa ha sido la obra, no lo sé, no lo puedo saber yo porque no lo saben los técnicos que están trabajando a pie de accidente. Pedí a Pedro Sánchez que os informéis solo por canales oficiales del régimen. Por eso, muy conveniente, ¿no? Por eso no le gustarán las declaraciones de un maquinista que denuncia que ADIF hizo oídos sordos a los reiterados avisos de los profesionales sobre baches en la recta de Adamuz. Tú como maquinista, ¿notabas lo que describen muchos pasajeros como ruidos y botes? Sí, se notan como baches en varios autovías. En varios tramos, o sea, no solo en esta recta que hemos calificado como la recta de la muerte, sino en más tramos de esa vía. Correcto. ¿Y lo habéis denunciado? Sí, normalmente tú cuando notas un impacto o un bache en la vía, se lo comunicas al responsable de ADIF mediante telefonía. Y ellos toman nota de ello y si lo corresponde oportuno, pues implementan una limitación temporal de velocidad hasta que se repara, o a veces ni eso. Te he recordado, pero sin embargo, vosotros maquinistas seguís sintiendo esos baches, ¡Viva lo denunciáis. Cuba Libre, Maricel! A ver si se nos da nuestro deseo pronto. Un besito. Gracias. ¿Nadie piensa en ADIF que igual se puede soltar un carril? Nos parece que no, aunque ya pasó
en el pasado. Es muy raro porque nunca esperas que termine de partir el carril, pero viendo lo que hay actualmente en el mantenimiento de las vías, no nos sorprende, y había en el gremio ya bastantes comentarios de algo va a pasar, no sabemos cuándo, pero algo va a pasar. Bueno, completamente indignante todo esto. Y sin hablar de las cosas que vimos ayer, maquinistas, ingenieros, pasajeros quejándose por muchísimo tiempo. Y nada, o sea, tienen que pasar este tipo de cosas, tienen que arruinarle la vida a la gente, y aún así seguramente no les importe tanto. Lo que les importa, por supuesto, es más la cuestión de ¡ay! Se han dado cuenta que no hacemos nuestro trabajo y que nos gastamos el dinero de la gente en lo que nos dé la gana. Eso es lo que les importa a ellos, no la pérdida de vidas inocentes. Bueno, este es el tuit que hacía referencia con respecto al rayo. Un accidente es que te caiga un rayo encima. Lo tengo aquí guardado. Un accidente es que te caiga un rayo encima al salir de casa. Que descarrile un tren tras años avisando del mal estado de mantenimiento de las vías ferroviarias, se llama asesinato. En lo más mínimo se llama negligencia. Bueno, y continúa aquí. Mientras enchufaban a sus cariñosas en Adif y destinaban cientos de millones a mejorar los trenes de Marruecos y Egipto. Bueno, y está saliendo este titular mucho, que lo vimos ayer también, en que se ha hecho bien viral. El gobierno concede 247 millones de euros a Marruecos y Uzbekistán para mejoras en trenes y tranvías. Hacer eso cuando tus propios trenes y tranvías, mira cómo andaban, y tus propias líneas, tus propias vías, criminal completamente. Exactamente del 6 de enero de 2024, misma ruta y misma compañía. Han pasado 2 años y no hicieron nada. Bueno, y esto es lo que veíamos de la gente quejándose, de los mareos. Todos los accidentes, Arturo, tienen margen de previsión. En el caso que expone, si tienes un pararrayos en el tejado, la posibilidad de que te caiga encima se aproxima aún más a 0. Sí, pero es que viene siendo diferente, porque la cuestión de los rayos es algo que al final tú no puedes controlar para nada. O sea, sí, tú puedes salir con un pararrayos siempre, pero no es una cuestión ahí que tú vas a ir como intentando controlar que no te caiga un rayo encima, versus esto sí está bien mantenido, no tiene por qué pasar esto jamás. Tú no tienes control sobre lo que cae del cielo. Un ingeniero experto en trenes ha hablado con mucha solvencia en televisión española que las vías no han debido ser porque se ha renovado este verano toda esa zona, que disponen los trenes de sistemas de detección de obstáculos que estaban muy cerca y ha sido un fallo técnico en el Irio. Bueno, y esto es lo que decíamos inicialmente, que seguro se vendrán con mucho de este tipo de cosas, ¿no? Como las vías no han debido ser, estaban muy cerca o ha sido un fallo técnico, como todo este tipo de cosas para evadir la responsabilidad completamente. Pero esto se desmonta completamente cuando tienes los reportes de gente, pasajeros, maquinistas, ingenieros que estaban viajando o que trabajaban directamente para estos trenes, reportando hacía tiempo que había mucho fallo y que había muchos problemas. Entonces cuando sale todo esto se desmonta por completo. Bueno, y aquí tienen de hecho todos los reportes del tema, que no son pocos en lo más mínimo, ¿no? No son pocos para nada. Pero cállense ya, propagandistas de mierda, me cago en todos. Esto se acabó blanquear al tercermundismo al que nos lleva el PSOE. Ya está bien, se acabó blanquear la negligencia hacia la negligencia y el completo, o sea, la completa falta de empatía o de que te importe nada las vidas de la gente que encima están contribuyendo para que todo esto funcione. Ya está bien, tienen que empezar a pagar los culpables de estas desgracias. Excelente que le haya respondido esta persona de esta forma. Continuamos aquí. Bueno, esto es un tuit de Vito Quiles, que puso: última hora, Adif suspende toda la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía para el día de mañana. Vivimos en el tercer mundo. Esto fue de hace 2 días. Y esta chica pues le molestó mucho este tuit de Vito Quiles diciendo que vive en el tercer mundo por tener que vivir en un país donde suceden cosas como esta para empezar, y donde encima tienen que suspender toda la circulación ferroviaria porque no saben cómo están las cosas. Muy tercermundista sin duda. Y esta chica le respondió: hay que reventar a la derecha, Podemos tenía razón. Bueno, le responde aquí Carlos Adam. Yo creo que ahí es donde confundí lo de Carlos y lo de Puente. Óscar Puente, actual ministro de Transportes, en Twitter haciendo el mono todo el día. El exministro de Transportes Jorge Luis Ábalos en la cárcel. La expresidenta de Adif imputada por 5 delitos. Coldo Fontanero de Ábalos fue consejero de Renfe. Jessica Escor de Ábalos fue adjunta a la dirección de Adif. Mientras tu frutísimo progre de confianza, diciendo: hay que reventar a la derecha, Podemos tenía razón. Vivimos en una distopía, tal cual. Esto es distópico, lo sucedido es distópico, sin duda. No sabía que Óscar Puente tenía tanta gente bloqueada, imagínate.
Bueno, esto es un caso de un maquinista que parece por un testamento aquí que compartió una de las víctimas que estaba en el vagón, hizo todo lo que pudo. Un maquinista de 27 años que fue un héroe y que quería compartir esto porque son de esos héroes que me da pena porque muchas veces casos como estos como que se quedan en el olvido. Es un chico de 27 años que parece que hizo todo lo que pudo por salvar a la gente y murió en el proceso, y en lo más mínimo como hablar de personas así porque suelen no hablarse de este tipo de cosas, y en lo más mínimo como darle un poquito de respeto a su memoria. 27 años tenía el maquinista del Albia fallecido ayer en Adamos. Tan joven y con tanta profesionalidad, sabiendo que la colisión con el Lirio era inminente, que el descarrilamiento era inevitable y que probablemente no saldría vivo de ahí, en ningún momento abandonó su puesto en la cabina y en la medida que pudo intentar frenar su convoy. Ese chaval es un héroe. Solo Dios sabe las vidas que salvó por su acción, por no dejar los mandos del tren y huir hacia los siguientes vagones. Hubiera sido un gesto humano, pero solo viéndote en una situación similar sale lo que uno lleva dentro. Lo que está claro es que si el Albia hubiera mantenido su velocidad de crucero, ahora habría muchas más víctimas mortales. Un viajero cuenta cómo el Albia frenó bruscamente. O sea, el maquinista, como vamos a escuchar ahora, parece que hizo un intento de frenar y esto acabó previniendo que fallecieran incluso más personas. Si no hubiese hecho esto, si se hubiese mandado a correr o a saber qué, pues hubieran fallecido más personas. Y es lo que dice el tweet. Tú no sabes cómo tú vas a reaccionar en ese momento. Tú no sabes si en ese momento, pues a lo mejor tu instinto va a ser salvarte de tú, que probablemente no te salve, o sea, ni en broma, estando ahí adelante, pero no sé si tu instinto va a buscar ser a lo mejor salvarte como sea, y este chico, su instinto fue ayudar a la gente como pudieron. Y yo no sé si en el caso de los maquinistas de los trenes es similar a lo que sucede como los capitanes de barco y a los capitanes de vuelo, que se supone que en caso de catástrofe tienen que ser los últimos en abandonar el vehículo, ¿no? O sea, los pilotos se supone que son los últimos en abandonar en caso de catástrofe, e igualmente los capitanes de los barcos. Y esto no siempre sucede así, no siempre respetan ellos eso, como en el caso, no sé si se acuerdan, hace ya bastantes años del Costa Concordia, el crucero este que chocó contra aquella piedra masiva, si recuerdo bien, y el capitán pues intentó irse, intentó escaparse. Aquí está el capitán en un bote. Y entiendo que estará preso ahora. No sé exactamente qué fue de él. A ver. Sí, lo acabaron metiendo preso porque abandonó el barco. Y bueno, homicidio de 32 personas como consecuencia. Entonces, el punto aquí es que no todo el mundo tiene ese instinto. Incluso gente que se dedican a esto toda una vida, muchas veces su instinto es salvarse ellos mismos. Y cuando vemos casos como esto hay que reconocerlo en su máximo esplendor, más viniendo además de una generación actualmente que es tan egoísta, es heroísmo puro. Bueno, y todas estas personas fueron salvadas porque su maquinista hizo un freno brusco. Y aquí pone esta persona que parece que trabajaba con él o que lo conocía. Pablo era un héroe, un grandísimo compañero. No me cabe duda de que hizo lo que pudo. Le conocí y era un maquinista espléndido. Apenas llevaba meses en Madrid. Que en paz descanse. Bueno, y mucha gente diciendo que probablemente no tuvo margen de nada, que iba extremadamente rápido. Pero igualmente yo creo que sí pudo haber habido ahí un intento de salvar a las personas que estaban ahí. Si fuera el caso, creo que es válido reconocerlo. Ok, aquí vamos a cambiar a este lado. Sí, es literalmente una película de horror. Bueno, esto es horrible, ¿no? Hablando del maquinista, uno de los chicos dice, un chico tuiteó: me dicen que el maquinista fallecido tenía apenas 27 años, qué jodida es la vida, que descanse en paz. Y le responde a alguien: a lo mejor eso explica parte del accidente, poca experiencia, como sugiriendo que el accidente no sucedió por la absoluta negligencia, accidente entre comillas, por la absoluta negligencia y falta de mantenimiento, sino porque el maquinista, que parece ser que hizo todo lo que pudo para salvar lo que pudiese de gente, no tenía experiencia. Y bueno, esta persona pone: les prometo que no odiamos a los rojos suficientes, son una lacra. Bueno, no todos los rojos, me gustaría pensar, por supuesto, piensan de esta forma, dirían una cosa como esta. Esto es más una persona que, bueno, que es subnormal, el pobre. O sea, ¿qué le vamos a decir? Es subnormal y poca empatía de saber qué más. Sí, totalmente, con 27 años puede fácilmente tener buena experiencia. No sabemos cuánto tiempo llevaba haciendo ese trabajo. En rojo, países del mundo donde el gobierno y sus ministros de transportes meten a frutas en empresas públicas dedicadas a gestionar las vías de trenes, y cuando hay accidentes no saben qué pudo pasar. Y tienen a España, y es una referencia
a lo de Jessica y Ábalos. La gente tiene toda la razón del mundo en tener una indignación fuerte. Yo no soy española y esto me indigna muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es que no hay palabras. Mientras las vías y los trenes iban siendo del tercer mundo, el PSOE colocaba frutas en Adif. Koldo mandó una foto de la escort de Ábalos en ropa íntima a la presidenta de Adif. O sea, en esto estaban esta gente, ¿no? La gente pagando, esperando que las cosas tengan buen mantenimiento, que funcionen bien, como en cualquier parte del primer mundo. Y ellos estaban en esta gracia. El asesor del exministro envió esta imagen a Isabel Pardo de Vera. Le dice que no tiene ninguna llamada, escribió Koldo al entonces alto cargo antes del enchufe. A servicio del tercer mundo, soluciones del tercer mundo. Yo no tengo problema con esto, no tengo problema con que lo solucionen así, con una buena soguita en el cuello. Lo que te gastas, vamos a leerlo así. Lo que te gastas en escorts o en redes sociales no te lo gastas en infraestructuras que sigan poniendo radares para recaudar pero no arreglan baches donde cabe una jirafa. Las carreteras y la red ferroviaria jamás estuvieron tan mal. Que me frustraría tanto tener que vivir en España y tener que contribuir a todo esto. O sea, no habría forma. O sea, contribuir a esta gente, a esto y encima para que luego hayan accidentes como lo que estamos viendo. Para que hayan absolutas negligencias como lo que estamos viendo. Para pegarse un tiro. Koldo pidió la contratación de una mujer rumana en una empresa pública de Adif. No solo hay que valer para follar, ella está en el paro. Bueno, y aquí pone Alberto Pugilato, enchufaba frutas en Adif. Qué absoluto, es que no hay palabras. El PSOE tuvo que elegir entre arreglar las vías o enchufar a frutas en Adif. Hizo lo segundo. 40 muertos llevamos ya en Adamos. La corrupción cuesta vidas. Pero el votante socialista esto no lo ve. Y repito con lo que estábamos diciendo originalmente de la parte como politizada y qué sé yo. Yo soy alguien que yo no tengo mucha fe en el gobierno en general. Será mi origen, ¿no? Pero yo no tengo mucha fe en los gobiernos en general, no tengo mucha fe en los políticos en general. Sí creo que hay algunos que funcionan mejores que otros, hay países que evidentemente funcionan mejores que otros, pero no tengo como esta ceguera de, como un lado perfecto y el otro imperfecto. Como yo creo que difícilmente te podrías encontrar, por no decir que es imposible, un gobierno, un partido, una panda de políticos que no roben, que no estafen, que no mientan, que no se lleven por sus propios intereses, porque ya de por sí los seres humanos solemos ser de esa forma, como solemos irnos por nuestros propios intereses. No quiere decir que no seamos empáticos, que no seamos buenas personas, pero ya de por sí tenemos un poco esa inclinación como para encima gente que para llegar a ese punto han tenido que pasar por encima de todo el mundo. O sea, ¿qué puedes esperar de ahí? Sin embargo, yo creo que es completamente válido en estos momentos como decir, como estas son la gente en que estaban en el cargo y que tenían la responsabilidad, independientemente de quiénes fueran, en este caso son ellos. ¿Y qué está pasando aquí? O sea, ¿qué absoluto desastre está pasando aquí? Como no veo absolutamente nada de malo con decir como o sea, los recibos, ¿dónde? The receipts, ¿no? Como, ¿dónde? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue el dinero? ¿Qué está haciendo toda esta gentuza? Y los demás que están como, no politicen, como, fuera quien fuera, habría que pedirles explicaciones, en lo más mínimo. Explicaciones y yo creo que lo siguiente también, meterlos presos, pero bueno, si les dan en España 5 añitos a un asesino, imagínate que les darán a esta gente. Ahora quieren hacernos creer que las vibraciones como un terremoto en diversos trenes de distintas líneas son normales. Y no. Despilfarrar en propaganda en vez de invertir en mantenimiento, por desgracia, tiene trágicas consecuencias como en Adamos. Y esto es lo que decíamos. Para la desgracia de todos estos corruptos, estamos en una época donde existen las redes sociales. Disculpen. Donde existen las redes sociales y donde la gente comparte cosas en redes sociales y donde la gente llevaba tiempo compartiendo su experiencia, videos de sus experiencias en estos trenes que vibraban, que aquello parecía un avión en turbulencias, cuando se supone que no debe ser así. Entonces podrán salir con todos los cuentos que quieran, pero la evidencia está en internet. No solo los videos de las vibraciones y de los baches, sino también las quejas de la gente desde hacía mucho tiempo. No es como que esto es 1926 y pueden estar como, no, todo es mentira, como está ahí la evidencia. Bueno, y el descarado del ministro de Transporte diciendo que el ferrocarril en España, que el tren en España estaba en su mejor momento, cuando esta era la situación.
Qué miedo, eso ni un avión se mueve tanto. Claro, porque un avión, si hay unas turbulencias fuertes, lo que puede suceder es que hayan como bajones, ¿no? Como que está el avión así yendo un poquito así y bueno, meta un bajón que no pasa absolutamente nada. Como estábamos diciendo, los aviones están como súper testeados para que las turbulencias pues no vaya a pasar nada. O sea, te sientes que te vas a morir, es cierto, como estás ahí como bueno, en mi caso por lo menos cuando he tenido... Ya a este punto no, ya a este punto incluso si cuando hay turbulencia me siento tranquila, pero sí cuando era más niña y había turbulencia me ponía ahí como a rezar porque tú no sabes lo que viene. pero no pasa nada, les han hecho test a los aviones como doblándole las alas y son hiper resistentes. O sea, te sientes que es el fin del mundo, pero no pasa nada. Pero los trenes es una cosa completamente diferente. Si tienen este nivel de movimiento y de vibración, algo falla muy seriamente y sí puede terminar súper mal, más cuando van a una velocidad como esta. Además que no es algo que esperas. En un avión tú puedes esperar este tipo de turbulencias, como decimos, porque bueno, es algo fuera del control del piloto al final y de la cabina. Como es algo que simplemente, bueno, pues si hay ciertas condiciones meteorológicas, pues puede resultar en que hayan ciertas turbulencias y nadie puede hacer nada al respecto, pero no se supone que un tren vibre de esta forma jamás. Entiendo que si hubiese una tormenta muy fuerte, ¿a qué me puedes responder? Como si hay una tormenta muy fuerte y hay mucho viento, a lo mejor se sentiría algo, pero supongo que sería la única alternativa. El secretario general de Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, indica que las vibraciones en el tren significan que la vía no estaba bien estabilizada y que el balasto, la piedra, no absorbe las vibraciones del tren. Pero dice Pedro Sánchez que no le hagas caso porque no es medio oficial de los suyos. Todavía no les odiamos lo suficiente. Bueno, eso es un absoluto método de control, pero hasta ridículo, ¿no? De no escuchen medios por ahí, solamente escuchen a nuestros medios porque son los únicos que saben y los únicos que están diciendo la verdad. O sea, ni siquiera disimula. ¿Qué significan las vibraciones? O sea, cuando un tren hace taca, 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 que ahora vamos a ver imágenes con sonido, pues ¿por qué se produce eso? Significa que la vía no está bien estabilizada y que el balasto, la piedra, no absorbe las vibraciones del tren. ¿Qué significan las vibraciones? O sea, un problema como tal. No es con lo que van a venir, ¿no? De, ay, es que había un fallo técnico, no sé qué, que se dio, un accidente, no sé qué, no sé cuánto. O sea, van a venir con esas sí o sí. Bueno, ya están saliendo con esas, como veíamos una de las cosas de los primeros. Es que imagínate, todo esto se puede dar porque ahí van a seguir. Ojo a esto que comenta María Jamardo. Esta fue la María que vimos el otro día, sí. Que me gustó lo que dijo y es de las primeras veces que la he visto por algún motivo. La trama del PSOE que obtenía mordidas a cambio de adjudicaciones involucrada en las obras del tramo de Adamos. Escuchaba al ministro Óscar Puente, y termino, hablar de que él no puede hacer ninguna afirmación porque sería especular. Efectivamente, al señor Óscar Puente no le pagamos por especular, tampoco por tuitear y bloquear a media España cada vez que hace una crítica sobre el mal funcionamiento de la red ferroviaria. El ministro está ahí para escuchar las críticas, para recogerlas y para aplicar aquellas correcciones que estén en su mano, que sean su competencia, que pueda hacer para mejorar esos trayectos y el funcionamiento. Y sobre todo para aclararnos a lo mejor algunas cosas en los próximos días. Como por ejemplo de esos 700 millones que hacías antes referencia, Manuel, que refería el ministro, si todos fueron a infraestructuras, si en el tramo concreto de desviación de Córdoba, en esa mejora de la línea Madrid-Sevilla, al que se destinaron 52,4 millones de euros, tiene algo que ver que se adjudicase a una UTE en la que entraba una empresa que se llama ADVI, que curiosamente contrató al señor Koldo García Izaguirre como asesor para Latinoamérica, con un sueldo de 6.000 euros al mes y un 75% de beneficios si conseguía contratas. Y los tuvo a cargo de ADVI, insisto, una de las adjudicatarias de esa reforma del desvío de Córdoba que recoge Adamuz, es decir, que está contemplada Adamuz, ya se aparecen los pliegos de licitación de las expropiaciones y de la adjudicación de la obra, hasta febrero de 2014, es decir, muy poco antes de su detención. Entonces, todas esas cosas no son especulaciones, son datos. Y sobre eso sí tendrá que pronunciarse el ministro Óscar Puente. Al hilo que... No, pero convenientemente seguirán diciendo que es especulaciones y que solamente le dan caso a lo que ellos publican hasta el final. No solamente esas... Perdón, voy a tomar agua porque son aquí como... No solamente esas irregularidades, si sustituyes a profesionales del sector por profesionales del peloteo o por señoritas cariñosas, pasa lo que tiene que pasar en una estructura degradada y corrompida.
Bueno, es otro punto que parece obvio, pero que yo no lo había pensado, que no solamente es el hecho de la absoluta negligencia y que no les importaba nada, sino de que están ahí sustituyendo a gente que se supone que se tienen que estar encargando de todo esto. Lo están sustituyendo con gente que no tienen absoluta idea. Y la cosa es que sabemos de pocos nombres porque son los que se han viralizado, pero a saber cuántos más hay, tienen que haber muchísimos más que estaban en esos trabajos de puro enchufe y que no hacían nada, que eran una absoluta lacra. Y luego mira cómo terminan las cosas. Ya está la extrema derecha moviendo el móvil a grabar el video. Es que miren esto, miren esto. Absolutamente horrible. Nicolás Bolivariano, esto es una cuenta de meme de Nicolás Maduro. Seguro que no es el viento provocado por el cambio climático, pero lo peor de todo es lo que yo decía ayer, que en mi experiencia y por la gente que yo he visto, y hay gente que no están de acuerdo, pero no sé, es lo que yo he visto, como los españoles, no todos por supuesto, pero lo que yo he podido ver, hay tantos de ellos que están tan como que odian tanto la supuesta extrema derecha que simplemente quiere ponerle un control a la inmigración descontrolada y, no sé, no freír a los autónomos en impuestos. O sea, los pondrían alto, pero no tan absolutamente altos como los tienen. Están tan preocupados por esta gente y los odian tanto que prefieren tener una España como esta, donde los trenes están así, de lo que prefieren tener a nosotros en poder. Y eso es bien preocupante porque no van a parar. O sea, la gente que está apoyando el gobierno actual, la forma que yo lo veo, no van a parar hasta que esto termine. Como respuesta masiva de los andaluces que llenan los centros de donación de sangre en solidaridad con los heridos de Adamos. Y vamos a ver, España es un pueblo muy solidario y vamos a ver que al igual que con la Dana, son los españoles los que están ayudando y rescatando a las víctimas. Similar a lo de la Dana. Lo veremos, pero en el siguiente video. Como siempre, el español de a pie responde cuando surge la necesidad. Qué pena no tener un gobierno a la altura de las circunstancias. Bueno, si necesitan ayuda, que la pidan, ¿no? Las reservas para las próximas horas están cubiertas y se pide que se done esta semana de forma progresiva, dado el alto número de heridos y la previsión de que se necesiten reservas en próximos días para posibles intervenciones quirúrgicas de los hospitalizados. Lo primero que pensé que seguro que iba a hacer falta sangre. Igual que día nos puede tocar a nosotros y hay que estar ahí. Los andaluces somos muy generosos y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Ahora mismo ha venido mucha gente de golpe, que tienen todos los grupos cubiertos. Además lo han dicho que debemos de venir de forma escalonada porque no solo va a hacer falta hoy la sangre, sino a lo largo de los próximos días. Estas son la gente que de verdad les importa lo sucedido, la gente que están ahí intentando ayudar, que están comentando todo lo que pueden, brindando su ayuda de la forma que puede, sea en redes o en la vida real, no toda esta panda de políticos que están ahí como, ay, sí, no le hagan caso a los medios porque no sé qué o no sé cuánto. Como a ellos saben que no les afectaría nada porque les importa. Pero esta gente no saben si era el primo, si podía haber sido el tío, si podían haber sido ellos mismos, si tienen conocidos en lo que sucedieron eso. Que además son sus compatriotas al final, son su gente. No viven en una realidad paralela donde no está en el transporte para empezar y no les pasaría nada. Perdón. Honor a los vecinos de Adamos que acudieron en masa a rescatar, ayudar y acoger a los accidentados. Óscar Puente dejó tirado a los viajeros de Renfe y Pedro Sánchez tardó horas en activar a la UME. Otra vez se repite el patrón de si necesitan ayuda que la pidan. Por desgracia, el peor gobierno en el peor momento. Garrafas de agua, algo de comida, mantas y más mantas. Los vecinos de Adamuz están trasladando hasta este recinto todo el material que creen que pueden necesitar los heridos del accidente. Ya, gracias a Dios, solo dando gracias a Dios que en nuestro vagón pues no ha pasado nada. Todo el mundo colaborando y nada, pidiéndole a Dios que todo salga y que hayan los... Y te puedes imaginar también la gente que estaban en los vagones de atrás que no les sucedió nada o que no hubo fallecidos de la misma forma o heridos de la misma forma. ¿Cómo se tienen que sentir? Como, o sea, hubieran estado en un vagón un poquito más adelante y ya está. Los heridos y fallecidos posibles. Aquí, en esta caseta municipal, se está centralizando toda esa colaboración vecinal y el interior está así, abarrotado. Son cientos los vecinos que están pasando esta noche en vela con el único objetivo de ayudar.
En esta noche fría, algunos de los heridos del accidente, como se ve en la imagen, agradecen ya esas primeras mantas. Algunos han sido atendidos por los servicios médicos y son los vecinos los que los están acompañando en estos primeros momentos. Los habitantes de Adamuz también se están acercando en sus propios coches al lugar cercano a la tragedia para trasladar a los heridos. Son las imágenes de la solidaridad y la colaboración en una noche complicada que también será larga. Y sería oportuno pensar en el resto de sectores, porque si han hecho esto con el ferroviario, lo habrán hecho con el resto. Muy buen punto, muy buen punto. ¿Qué no estará pasando con el resto de los sectores? A lo mejor por supuesto, acaba siendo el que era inevitable que sucediera algo, por lo obvio, porque es algo donde la gente puede acabar perdiendo su vida, pero estoy segura que los demás sectores están en las mismas, lo que es una cosa que no se ve tan evidentemente, es una cosa más detrás de las escenas, pero tienen que estar todos en las mismas. ¿Dónde está Cruz Roja? No la he visto aún. Si de verdad alguien la ve en algún video o foto, que me lo mande. Bueno, está diciendo la gente que sí que están ahí la Cruz Roja. Respuesta masiva de los andaluces que llenan los centros de donación de sangre en solidaridad con los heridos en Adamuz. Como siempre, el español de a pie responde cuando surge la necesidad. Qué pena no tener un gobierno a la altura de las circunstancias. Las reservas para las próximas horas están cubiertas y se pide que se done esta semana de forma progresiva, dado el alto número de heridos y la previsión de que se necesiten reservas en próximos días para posibles intervenciones quirúrgicas de los hospitalizados. Lo primero que pensé que seguro que iba a hacer falta sangre. Igual que día nos puede tocar a nosotros y... O sea, estos son personas que no es que estuvieran pidiendo sangre por lo sucedido y ellos hayan ido, que no hay nada de malo con eso y sería algo excelente de hacer también, sino es el hecho de que directamente han ido ya esperando a que seguramente iban a necesitar sangre y se han ofrecido. Y hay que estar ahí. Los andaluces somos muy generosos y... Bueno, y esto es lo que estábamos viendo ya. Solo el pueblo salva al pueblo. La misma historia que vimos con la cuestión de la Dana. Exactamente lo mismo. Eterno respeto, admiración y gratitud a los que siempre se comen los marrones, los primeros solos, sin medios y en soledad. Los 4 voluntarios de protección civil, los 2 guardias civiles y o policías locales de los pueblos, el médico y enfermera del centro de salud, los 4 bomberos del pueblo. ¿Cómo vas? ¿Estás bien, no? ¿Estás bien? Tranquila, ¿no? ¿Me has dicho? ¿Qué? Si tiran mucho, lo levanto. Vamos, En España hay gente muy buena, por eso nos tienen así los de arriba. Claro, por eso son tan manipulables los españoles con todos estos cuentos de no sean egoístas, preocúpense por que si los trans, por si las mujeres, por si los inmigrantes, preocúpense por todo el mundo excepto por ustedes que se les está cayendo el país arriba. Preocúpense por absolutamente todo lo demás. Y la gente que está en el poder pues saben explotar eso perfectamente. Luego llegarán grupos y vehículos súper especiales con equipo de ultimísima generación que acaparán focos, miradas, declaraciones y fotografías, pero que nadie se olvide que las vidas las salvan los primeros, no estos últimos. Recordarlos y cuidarlos siempre. Y por eso es tan importante darles como toda la... ¿Cómo se dice? Toda la... como que presentarlos todo lo que se puede y recordarlos todo lo que se puede, igual con el maquinista, con lo que estábamos viendo, porque suelen ser la gente que se les olvida, como los héroes de verdad. Se acaban olvidando casi siempre en estas situaciones y los que se llevan todo el mérito son gente que están ahí muchas veces por el postureo. Bueno, seguiremos viendo más de esta horrible situación. Vamos a continuar, tenemos más que ver ahora. Vamos a ver un poco en parte de difusión, exacto. My word's not for you. My word is not for you. I don't have this word.